En este video vamos a precisar un poco más acerca de los tipos de sensores con base a la variable o señal medida y algunas pequeñas aplicaciones o pequeños ejemplos de aplicaciones que puedan tener. ¿Sí? Vimos que ese tipo de sensores pueden medir o se pueden clasificar en medición de temperatura, en medición de luz y en medición de posición. ¿Sí? Vamos a comenzar con los de temperatura. Igual dijimos que esta medición puede ser de contacto y no contacto. ¿Sí? Pero bueno, específicamente, ¿qué son este tipo de sensores? Estos sensores son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en cambios en señales eléctricas. Ese es en lo que nos enfocamos en este último subtema o en esta última parte, que sería en esos sensores eléctricos con los que regularmente vamos a trabajar nuestro proyecto final. Y que entonces pueda ser utilizado esa señal para ser procesada y la toma de decisiones en alguna problemática a resolver en nuestro sistema de control. Bien, están esos sensores de temperatura de contacto que, tal como lo dice su nombre, estos sensores van a estar en contacto físico con el objeto o la sustancia a la cual le queramos medir su temperatura. Ya dijimos que puede ser a través de expansión de sólidos, expansión de líquidos o expansión de gas. ¿Sí? Esa es otra subclasificación. Bien. Los tipos de sensores de contacto los podemos encontrar como termopares o termistores. Casi siempre los termistores son los más comunes en utilizar. De hecho, en componentes electrónicos son los que más utilizamos. En las computadoras encontramos este tipo de elementos. En algunos sistemas empotrados también los vamos a encontrar con tareas muy específicas y van a ser el elemento que utilizaremos para hacer nuestro sensor en la práctica, que posteriormente se les va a explicar en el otro video. ¿Qué aplicaciones le podemos dar al termopar? El termopar en procesos de producción y almacenamiento donde se manejan alimentos, metales, plásticos, entre otros, ¿no? Bandas transportadoras que tengan que estar evaluando ciertas características de temperatura, también las podemos encontrar. Ahora, los termistores, ¿dónde es lo más común que los vamos a encontrar? En algunos aparatos, como les decía yo, en algunos aparatos electrónicos, o si no en algunos, en la mayoría de los aparatos electrónicos actuales. También en las aplicaciones automotrices, recuerden que ya lo hemos platicado, ahorita los autos, los carros, los vehículos, están llenos de sensores por todos lados y evalúan presión, temperatura, gas también, y bueno, otros tantos fenómenos que pueden generarse dentro del propio sistema del automóvil. En la industria del electrodoméstico, ahora sí que las podemos encontrar en donde se nos ocurra. Puede ser en una simple cafetera, en el microondas, aquí como lo vemos en la lavadora, vamos a encontrar este tipo de elementos. Muchas de las veces son componentes que sirven sobre todo como un sistema de seguridad para el sobrecalentamiento, como lo mencionamos. Termistores, bueno, las impresoras 3D, ahí los encontramos. En algunos termostatos digitales, pues también, que termina siendo un componente o un sistema electrónico, ambos. Ahora, los que son de no contacto, ya lo habíamos dicho, se encargan de medir la radiación térmica emitida por una fuente de calor para determinar su temperatura. Pero son temperaturas muy elevadas. El óptico, ya dijimos que su forma de trabajar es comparar un color de un filamento de referencia con el color emitido por el cuerpo que se está evaluando. Estos son los pirómetros ópticos y está el de radiación, que sobre todo, más que cómo funcionan, la intención de este es, o más bien la diferencia de estos, por ejemplo, el óptico trabaja a temperaturas mayores de 700 grados centígrados.
Y el de radiación es capaz de medir desde 550 hasta 1600 grados. Entonces ahí depende de lo que queramos evaluar nosotros. La industria metalúrgica va a ser una de las áreas de aplicación de este tipo de sensores, en vulcanología también, para evaluar el calor emitido por algunos volcanes, ¿no? Es muy común. Desde luego que nada más, estas son nada más dos, pero son muchísimas, muchísimas, ya las vimos. Pero pueden ser muchas en industria donde se utilicen calderas, por ejemplo, donde las temperaturas son muy, muy elevadas, pues ahí los vamos a encontrar. Por otro lado, los sensores de luz, que recuerden, esta clasificación es de luz porque la variable leída va a ser la emisión de luz justamente, ¿no? Un cuerpo que emite una luz. Entonces, un sensor de luz detecta la iluminación, luminancia también se dice. Miden las cantidades de luz que llega en una célula fotoeléctrica. La resistencia es baja con luz y alta con oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que si llega los fotones y los detecta entre más fotones, entonces la resistencia se hace mínima y entonces el circuito se cierra porque puede pasar a través de ese circuito la corriente y entonces podemos generar ahí un circuito cerrado. A diferencia de que si no se detectan los fotones, pues entonces el circuito actúa como un circuito abierto. Hay dos tipos, o podemos encontrar dos tipos, que puede ser el electrovoltaico o el fotorresistivo. La diferencia es lo que varía una vez que detecta la fuente de iluminación o la intensidad lumínica. En el caso de los electrovoltaicos va a variar su voltaje una vez que detecta la intensidad de iluminación. Y en el caso de los fotorresistivos, pues lo que va a variar es la resistencia. Aquí hay algunos ejemplos, dice alarmas de proximidad de vehículos, es un ejemplo en donde se aplica, o los relojes solares actuales. En el caso de los fotorresistivos, sensores de paro y arranque. Esto casi siempre en la industria o en algunos lazos mecatrónicos los podemos encontrar. Fotosemiconductores, de hecho ya lo habíamos platicado también, fotodiodos o optoacopladores. Esto es para hacer mediciones peligrosas o de seguridad, pero también tacómetros y velocímetros, o ese es el tipo que se utiliza en el mouse de una computadora. El láser sensitivo, son dispositivos de emisión y reflexión de luz, por ejemplo, lectores de datos en el DVD o sensores de intrusión. Los sensores de intrusión es como para los de seguridad, que detectan hasta cierto punto como presencia, o al menos eso es lo que se pretende detectar, pero otra vez justo de esa evaluación de iluminación que se puede generar. Hay otros más, que es el tipo infrarrojo, también dentro de estos mismos, capta determinada frecuencia de luz infrarrojo, y otra más, otro tipo detecta en frecuencia los distintos cambios de temperatura. También se puede aplicar entonces para ello. De hecho, son parecidos a los que ya se mencionó en el caso de la temperatura. ¿En dónde podemos encontrar estos aplicados también? Pues los encontramos en contador de personas, en un edificio, se puede estar contando cualquier cosa que pueda estar obstruyendo esa fuente de iluminación, se detecta como objeto y se va contando. Contador de objetos que pasan en una banda transportadora, cualquier proceso industrial. Un controlador de la cantidad de lugares de aparcamiento disponibles en un estacionamiento. Esa es una forma en que se puede controlar, y a través de un sistema se puede evaluar qué espacios están disponibles, porque imagínense, es a través de una fotorresistencia, llega el carro, obstruye el paso de los fotones y entonces se abre el circuito y se puede emitir una señal indicando que ese espacio no está vacío o no está libre. A diferencia, pues que sería lo contrario, si no hay nada que le obstruya el paso o la llegada de fotones, entonces
emitirá una señal en donde se diga que está libre, por mencionar también algunos ejemplos. Otro puede ser como interruptor de circuitos de iluminación, ya lo habíamos platicado en las lámparas que encontramos en la calle, ya se tiene por ahí ese tipo de métodos en donde se detecta la oscuridad y en ese momento se manda una señal para que se encienda la lámpara y pueda iluminar el espacio. En los lectores de código de barra también, eso es a través de los que se evalúa justamente ese código a través de este tipo de sensores. En los controles remotos también, sobre todo esos infrarrojos que ya mencionamos. Ahora, el tercer tipo, que serían los sensores de posición. ¿Sí? ¿Pero qué es esto? Son circuitos integrados que detectan el movimiento o la posición de un objeto. Puede detectar si está en movimiento o la posición en donde se encuentra. Y son capaces de transformar esta información en señales de puede ser una salida analógica o digital, que bueno, pues ya dependería del tipo de sensor del que se trata. Cuando es analógica, bueno, puede ser una señal eléctrica, pero tipo analógico, pero también puede ser una señal mecánica de tipo analógico, como en el caso de los sensores mecánicos que se utilizan en los lazos de control neumáticos e hidráulicos. Algunos tipos de estos son los finales de carrera. Estos no va a ser muy común que los encontremos aquí. Estos los vamos a ver en la práctica de la unidad 2 cuando veamos neumática y hidráulica o los actuadores neumáticos y hidráulicos, en donde vamos a necesitar hacer un lazo de control y necesitamos colocar un componente de este tipo para que nos diga el momento en que tiene que parar un actuador. Y eso es lo que se le llama finales de carrera. Entonces están constituidos por un conmutador accionado por una palanca. Se fijan, este es, pues es mecánico, ¿no? Ahí llega, aquí llega el objeto, lo presiona, baja y ya detectó un objeto, ¿no? Termina siendo una especie de palanca, pero que nos da o nos puede mandar información acerca de la posición. Si aquí hubiera un objeto que se mueve, dependiendo si llegó aquí, entonces estamos hablando de que se localizó en una posición determinada. Otro ejemplo, miren, por ejemplo, ahí hace justamente esa función en este pequeño GIF. Es mecánico, si ustedes lo observan, pero termina sirviéndonos para indicarnos en qué posición se encuentra este elevador. Aquí también, pues es como una especie de interruptor simplemente. Aquí está en esa posición, pues ya detectó posición del objeto. Cerró, abrió un circuito y ya hizo la detección. Y aquí, bueno, pues es un ejemplo prácticamente de este GIF que estamos viendo aquí. En donde entonces los podemos ver, detección de dos o más posiciones en la parte de una máquina. Por ejemplo, esta puede ser una posición o dos, o aquí una posición o dos. Detección de un objeto al final de una cinta transportadora, que ya lo habíamos dicho. Esto puede verse como una cinta transportadora. Puertas, elevadores, ascensores o simplemente máquinas de transferencia, algo que esté moviendo, transfiera de un lugar a otro un objeto. Bien. Los sensores inductivos es otro tipo de sensores de posición. Estos tienen internamente un imán permanente que crea un campo magnético fijo, que al momento de acercar un objeto metálico, este modifica el campo magnético y entonces hace que se varíe o que se haga una variación por la bobina en la que se va a inducir una corriente. Entonces se traduce justamente en ello. Y en eso se basa. Justamente se utilizan bobinas. ¿Dónde los podemos encontrar? En detección de piezas metálicas. De hecho, en alguna ocasión hicieron un proyecto que detectaba componentes metálicos en la basura o como para hacer separación de basura. Al menos lo intentaron hacer. Verificación que una parte de la máquina se encuentra en una posición determinada, pues ya lo vimos en el anterior. También es similar, pero en lugar, se utiliza, imaginen, utilizan ese sensor, pero como en algo como esto, que en lugar de ser una especie de interruptor, aquí está el inductivo y ahí detecta la presencia de, y entonces hace que se pare el objeto para que en ese caso sea llenado.
Bien, sensor capacitivo. Básicamente es el mismo procedimiento que el anterior, ¿sí? Estos sensores electrónicos son accionados cuando cualquier objeto, ya sea vidrio, líquido o lo que sea, invade un área sensible. Y bueno, pues entonces hace que se haga un cambio de estado en la salida de 1 a 0, de 0 a 1, dependiendo de lo que se haya detectado. Estos están hechos a través de capacitores, como ya se dijo. ¿Dónde los podemos encontrar? Este es bien común, muy común encontrarlos cada vez que queramos hacer evaluación de niveles de líquido o granos, a veces se utiliza para eso. Sistema para control de niveles máximos y mínimos de líquidos o sólidos. Y el conteo de botellas, cajas, paquetes, piezas. Ahí, por ejemplo, está haciendo un conteo, lo detecta y hace una reacción. Este es el actuador. Y es capaz entonces que una vez que detecta una cierta cantidad, lo mueve. A veces este tipo de sensores es utilizado también para lo que es el agrupamiento de piezas defectuosas o eliminación de piezas defectuosas, para control de calidad en caso de procesos industriales. Los sensores potenciométricos, es bien sencillo, es muy sencillo, detecta un cambio mecánico, por así decirlo, y esto lo va a traducir en un cambio en la resistencia precisamente en el valor de la resistencia. Entonces con esto pues se modifica el valor de la corriente y todo el circuito se abre o se cierra dependiendo. Entonces consta de un potenciómetro tal cual que va a variar su resistencia en función de una posición de un cursor. Va a tener, o sea, el componente del que sería como la perillita que tiene el potenciómetro que ustedes conocen, va a variar. Casi siempre se adapta. Podemos usar un potenciómetro como un sensor, como tal, que nos va a permitir detectar movimiento, pero desde luego lo tenemos que adaptar, a veces con engranes, a veces con algunas palancas, para que cada vez que se mueva algo, entonces se mueva la perilla del potenciómetro y entonces esto haga que varíe su resistencia y por lo tanto varíe el circuito. Entonces dice, bueno, aquí en función de la posición del cursor, movido por el giro de una rueda dentada o de una palanca, que es lo que les decía, que pueden ser tipo engranes o alguna palanca. Aquí, por ejemplo, fíjense, hace movimiento y si esto lo pudiéramos ver como la palanquita, la perilla del potenciómetro, pues entonces esto hace que se mueva la resistencia y entonces se mueve todo el sistema electrónico. ¿En qué los podemos encontrar? Control de audio. El volumen de un equipo de música es un potenciómetro y termina siendo un sensor, se mueve y se hace un cambio. En la iluminación, a la hora de regular la intensidad de iluminación, también lo podemos encontrar. Pero también en algunos sistemas de control, en donde puede ser medir la variación de alguna partícula. De hecho, se han hecho proyectos que a través de un potenciómetro se puede hacer mediciones de niveles también, de líquidos o sólidos. En un contenedor, si está variando la cantidad de líquido, agua o algún fluido, o de algunos cuerpos o algo sólido, pues puede estar variando los niveles, entonces se adapta justamente a través de engranes o palancas y se hace que esta perilla del potenciómetro varíe y pues desde luego va a hacer que varíe la resistencia, como ya se dijo. Entonces se detecta una señal mecánica como entrada y una señal eléctrica como salida, por eso es que se considera como un sensor. Y hay otros tipos, aunque no están en la clasificación, los ópticos, muy comunes, algunos ya se mencionaron. El sensor óptico, también fotoeléctrico, es capaz de detectar presencia de algún objeto a distancia a través de un cambio de intensidad de luz. Esto es similar al de la luz, justamente que ya se dijo. Pero aquí quise aplicar un poquito más o hablar de la aplicación de estos. Es el sistema de protección tipo barrera en rejillas de acceso en una prensa hidráulica, que luego lo vamos a ver en el tema de actuadores. La detección de piezas que viajan a muy alta velocidad en una línea de producción, como sería este caso, y a través de esa emisión de luz se puede hacer la detección. Detección de piezas en el interior de pinzas,
Los mouse de computadoras, que ya se había dicho, la velocidad de un auto que viene por la carretera, que es el que utilizan por ahí quien nos está vigilando en las carreteras. La detección de billetes y monedas falsas, esa también es una aplicación de los sensores ópticos. Bueno, yo luego les voy a pasar algunos videos para que ustedes vean con más imágenes el tema de las aplicaciones, de los tipos de sensores con base en la variable que leen. Por lo pronto, pues aquí termina este video y bueno, espero que todo haya quedado perfectamente claro.